Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todas y todos del otro lado? En el video de hoy me gustaría comentarles eh, el origen de la palabra feminismo, cómo surge, quién lo emplea, cómo se emplea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar a comentar esto, me gustaría hacer una breve aclaración. Mis últimos dos videos son análisis es una suerte de análisis segmentado, ¿tá? En partes, de una novela de Stephen King que es It, ¿tá? Una de sus novelas más famosas. ¿Qué pasa? Yo todavía no terminé esa serie de videos. Que yo suba este video no quiere decir que haya finalizado con mi análisis sobre la novela de Stephen King. Muy probablemente, luego de que suba este video, voy a empezar a pensar por lo menos dos videos más para seguir el análisis literario de It. Quería hacer esa aclaración porque sé que hay algunas personas que están mirando, eh, hay algunas personas que están mirando esos videos, entonces bueno, nada. También es una invitación para que vayan a mirar la primera parte y la segunda parte de mi análisis. Que, vuelvo a repetir, por lo menos dos videos más voy a subir. Y son videos largos, ¿tá? Cuando yo analizo una obra literaria y sobre todo es un análisis mío, aunque obviamente utilice materiales de apoyo y tal, es un video de análisis propio, yo me voy mucho por las ramas, me cuesta mucho ser sintética y le digo la verdad, tampoco me interesa ser sintética. Hay que calmarla. Tanta explayarme, hablar un montón, entonces son videos largos. Este video en particular va a ser breve, ¿sí? Bueno, vamos de lleno en lo que nos ocupa en este video, que es explicar, repito, el origen del término feminismo. Y para esto me basé en dos libros. Feminismo, la cuarta ola, de Nuria Varela. Bien. Y Los feminismos en América Latina, de Dora Barrancos. Este todavía no lo terminé de leer. Estamos en eso. ¿Ah? Bueno, lo que hay que tener presente es que el término feminismo en sus inicios tiene un sentido peyorativo, tiene un sentido negativo. ¿Sí? Entonces, como explica Dora Barrancos, ay, esperen que... Como explica Dora Barrancos, este término en sus inicios no se utiliza para hacer referencia a los movimientos que luchaban contra la dominación masculina. ¿Tá? No se usaba para hacer referencia a eso en un principio, ¿sí? Sino que la primera introducción a este término se usó de modo sarcástico, eh, para hacer referencia fundamentalmente, ¿sí?, a todos aquellos varones, nos dice Dora Barrancos, que desafiaban las normas sociales conservadoras, ¿sí?, en particular a quienes alentaban derechos tales como el divorcio. Bien. Y este término se le atribuye a Alexandre Dumas. Esperen un poquito. Perdón.
Alexandre Dumas, hijo. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. En fin. Bueno, se le atribuye a Alexandre Dumas. hijo Basta, chicos. justamente para ridiculizar, atacar a aquellos varones, como le explicaba anteriormente, que desafiaban las normas convencionales conservadoras, y también para ridiculizar a las mujeres que luchaban por sus derechos, sobre todo, bueno, las sufragistas, ¿sí? Las sufragistas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a aparecer una sufragista llamada... Ay, ¿dónde está? Va a aparecer una sufragista llamada... Bueno, ¿qué pasa? Hubertine Auclair. Hubertine Auclair. Hubertine Auclair, pronunciado en uruguayo, quien en 1882 nos va a explicar Dora Barrancos, que eso sí, no necesito que el traductor me ayude a pronunciarlo, gracias por ser latinoamericana. Identificó así a su movimiento, ¿sí?, por los derechos femeninos en su publicación denominada La citoyenne. La Citoyenne, ¿está? Bueno, es decir, existe un hombre, Alexandre Dumas, hijo, que emplea este término para hacer referencia, o sea, emplea este término de forma negativa, peyorativa, para ridiculizar a los hombres que desafiaban las normas conservadoras de la sociedad, y también para ridiculizar a las mujeres que luchaban por sus derechos. Aparece en escena Hubertine Auclair. ¿Y qué hace con este término? Se lo apropia, lo resignifica y lo utiliza para denominarse a ella y a sus compañeras de lucha. De hecho, Nuria Varela dice que es la primera en proclamarse feminista, ¿tá? Otra cosa que explica Dora Barrancos, ahora vamos con Nuria Varela, que en realidad dice básicamente lo mismo, con algún que otro agregado. Algo que nos va a decir Dora Barrancos es que durante un tiempo el término era ambiguo, en el sentido que no se entendía si se hacía referencia a lo a lo concerniente a la condición femenina o a lo femenil, o si se hacía referencia al término para hablar de los movimientos sociales de lucha a favor de los derechos de las mujeres. Había cierta ambigüedad con este término. Luego va a ser donde efectivamente ya se va a identificar por completo la palabra feminismo con el movimiento, ¿tá?, con el movimiento de las mujeres, ¿tá?, que según la corriente feminista el feminismo va a tener un propósito u otro, pero no es sobre esto este video. Si les interesa,
a eso, si les interesa que hable sobre alguna temática en particular referida a feminismo, me pueden comentar y yo, encantada, puedo hacer un video hablando sobre lo que me pidan. A mí, cuando yo hablo de feminismo, me gusta, sí, por supuesto que hablar desde lo vivencial, que es muy importante. Yo soy una mujer, sí, y vivo en un patriarcado, pero no solo me interesa hablar del feminismo únicamente desde lo vivencial, que no deja de ser importantísimo, sino que también me gusta hablar del feminismo teniendo ¿cómo decirlo? Teniendo lecturas, ¿sí? A mí me gusta leer muchísimo sobre estas cuestiones, ¿sí? Mucho me gusta leer, entonces siempre me gusta basarme en autoras, ¿tá? Para mí es re importante tener este tipo de conocimiento y basarnos en autoras que además tienen la idoneidad necesaria para este tipo de abordajes. Entonces, por eso es que les digo, bueno, me baso en este libro, muestro los libros, muestro las autoras. Lo mismo hice con Esther Pineda, porque esto también es un reconocimiento a estas mujeres, que, a ver, hacen un trabajo inmenso bueno, brindarnos información y ayudarnos en algún sentido, ¿no? A ver con otra mirada el mundo que nos rodea, a dotarnos de más principio de realidad, dijera mi psicóloga, ¿no? Para saber, bueno, el mundo en el que vivimos es así. Y a veces sin lecturas, ¿no? Sin información, puede resultar un poquito más difícil saber dónde estamos parados y paradas, ¿está? Bueno, hasta en este tipo de videos a veces me voy por las ramas. Vamos con este. Bueno. ¿Qué nos va a decir Nuria Varela al respecto? Nos va a decir que el término feminismo aparece por primera vez en el año 1871, ¿sí? En la tesis de medicina titulada Sobre el feminismo y el infantilismo en los tuberculosos de Ferdinand Boller Fenou de la Cour o Ferdinand Valère Fanot de la Cour. a ver, Ferdinand Valère Fanot de la Cour. mucho francés acá. Je m'appelle Claude. Je te flie. Oh mon Dieu! Oh, de fouf. ¿Quién emplea esta palabra para significar una, y cito, detención del desarrollo en un varón enfermo, lo que atenúa su virilización, ¿está? En otras palabras, atenúa su masculinidad, ¿está? Pero ¿qué pasa? Hay un traslado del ámbito de la medicina, si queremos, al ámbito de lo social, como lo decía yo, como yo lo comentaba recién, partiendo del libro de Dora Barrancos. Hay un traslado del ámbito de la medicina al ámbito de lo social. Y bueno, volvemos sobre lo mismo. Alexandre Dumas, hijo, la utiliza en 1872 en su panfleto antifeminista Le Homme Femme, o mejor dicho, L'homme-femme. L'homme-femme. bien,
donde ridiculizaba al movimiento sufragista, ¿sí? Debatía sobre el adulterio y atacaba al divorcio. Bien. Y miren lo que va a decir este señor. Comillas, cito. Las feministas, perdón por el neologismo, dicen, todo lo malo viene del hecho de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón, que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que al varón. Para él esto era, ¿qué me están diciendo estas mujeres? ¿Cómo que las mujeres van a tener la misma educación y los mismos derechos que el varón? Pero estamos todos locos, ¿qué es esto? Yo voy a decirle un dicho que decía mi abuelita, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? ¿No? Entonces, desprecia a todos aquellos varones que pudieran apoyar estas ideas igualitarias, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Estos varones, o aquel conjuntillo de varones que apoyaban estas ideas de igualdad, pasarían, según este señor, a sufrir una suerte de proceso de feminización, ¿está? Similar a la de los tuberculosos, ¿está? Así, el adjetivo feminista se popularizó con un sentido peyorativo. Esto ya lo expliqué. Y en el contexto europeo, nos dice Nuria Varela, la primera autoproclamada feminista fue la francesa Bertine Auclair. quien a partir de 1882 usa el término feminismo para describirse a sí misma y a sus compañeras en el periódico La Ciudadana. Nada, esto ya lo había dicho comentando este libro. Podría haberlo hecho un poco más organizado, pero bueno, quise sacar un video así rapidito. Ya había leído esto, ya tenía conocimiento de esto, pero bueno, una cosa es tener conocimiento de esto y otra cosa es efectivamente realizar un video de difusión donde uno, bueno, tiene que tener una estructura, una claridad, etc. Otra cosa que quería decir. A ver, que el término feminismo haya surgido en el siglo XIX en un contexto europeo no quiere decir que la dominación masculina no tenga miles de años y que la resistencia femenina no tenga miles de años, porque tal vez hablar del sufragismo y hablar de un contexto europeo tal vez nos haga pensar, bueno, entonces las mujeres fue en Europa y en el siglo XIX, mitad del siglo XIX o incluso comienzos del siglo XX que nos despertamos y dijimos, estamos siendo violentadas, vamos a hacer algo. No, en realidad no es tan simple la historia. Porque si nos quedamos con esa visión, es una visión, a mi entender, muy europocentrista o eurocentrista, donde pareciera que el centro eje de todo es Europa y no es así. El patriarcado tiene miles de años y la resistencia de las mujeres también tiene miles de años. Aunque no haya surgido el término feminismo antes, aunque no importa, eso no viene al caso. Así que bueno, nada, video cortito, efectivamente, casi 20 minutos, la nada misma, por lo menos para mí. Así que bueno, nada, me despido, espero que les haya gustado, que les haya brindado claridad, que haya sido lo suficientemente informativo y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Seguramente el próximo video sea la tercera parte de mi análisis sobre It
de Stephen King. Así que bueno, nada, les dejo un cariño enorme a quienes estén del otro lado mirando o escuchando. Gracias. Adiós, adiós, adiós.